Sin embargo, la Iglesia los desarrolló para codificar un comportamiento aceptable entre los fieles. El pecado de la ira es el más mortal, ya que puede llevar directamente a la violencia, a un baño de sangre o la muerte. A medida que el pecado de la ira evoluciona en el curso de la historia de la religión, siempre ha estado ligado a las emociones humanas. Todo el problema con la ira es que, ¿cómo puede una emoción natural considerarse un pecado? Y la Biblia dice que lo es en un grado sumo. Para la humanidad, el más terrible resultado del pecado de la ira es casi con certeza la guerra. Bueno, creo que la ira definitivamente causa la guerra, y también pienso que la prolonga, porque genera una reacción en cadena que a veces no tiene final. La conexión entre la ira y la guerra en realidad es más antigua que la Biblia hebrea, y se remonta a una de las más antiguas obras literarias del mundo, la Ilíada. La Ilíada es la historia de la guerra de Troya. Según la tradición, el poema épico fue escrito por el poeta griego Homero aproximadamente en el siglo IX a.C., pero se refiere a acontecimientos que pudieran haber tenido lugar alrededor del 1100 a.C. La primera palabra de la historia revela su tema: cólera. Es acerca de la cólera de Aquiles y lo que hizo Aquiles y la ira que viene a expresar poder en su significado, pero que también lleva a su propia destrucción. A medida que la épica se va desarrollando, la guerra de Troya llega a un alto debido a la cólera del héroe griego Aquiles. Pero él no está furioso con el enemigo, está furioso con su propio comandante por haber enviado lejos a su amada, una esclava llamada Briseida. Aquiles se retira de la lucha, dejando que los griegos sufran una terrible derrota. Es solo cuando su mejor amigo es asesinado que Aquiles reenfoca su rabia y vuelve a la batalla. Por siglos, la historia de la guerra de Troya ha sido una lección de cómo el pecado de la ira claramente conduce al egoísmo, al deshonor y eventualmente a la muerte. En el 480 a.C., una nueva generación de guerreros griegos se tomaría a pecho esta lección. Los soldados de Esparta eran ampliamente considerados como los más grandes guerreros del mundo antiguo. Eran legendarios por su heroica batalla contra la invasión persa en las Termópilas. Sin embargo, el enfoque espartano de la guerra era poco ortodoxo. Nos han dicho que, quizás intuitivamente, antes que los espartanos fueran a batalla, les traían músicos que tocaban una música suave, tranquilizadora y serena, para calmarlos antes de entrar al combate. Y la lógica básica de esto es que los espartanos, que para el sentir ira. Para matar, los espartanos intentaban evitar el pecado de la ira, escogiendo en vez de eso enfocarse con calmada determinación. El pecado de la ira continuó evolucionando a medida que el cristianismo se convertía en la religión dominante del Imperio Romano. Hubo mucho debate en este periodo en torno al pecado de la ira y su relación con la guerra. Algunos creían que la guerra podía justificarse solo si se estaba protegiendo al inocente. Otros decían que cada vez que la ira culminaba en guerra, iba en contra de las leyes de Dios. No hay un mensaje claro acerca de esto en la Biblia. De hecho, la historia está plagada de ejemplos de guerras terribles y destructivas, libradas solo como resultado del airado debate acerca de las distintas opiniones religiosas. La gente nunca ha carecido de justificaciones para matar. Si son religiosos, utilizarán justificaciones religiosas. Si son nacionalistas, pues las justificaciones serán nacionalistas. Hoy, la visión militar de la ira es similar a la visión espartana. El sargento primero de la Infantería de Marina, William Baudet, ha ido 3 veces a combate. Cuando nos preparamos para ir a combate, no hablamos acerca del enemigo para encendernos como antes de un juego de fútbol. Ni siquiera me preocupo por el enemigo, me preocupan mis infantes de marina. Mientras sepa que nosotros estamos preparados, no importa con quién vayamos a pelear, no tengo que verlos como subhumanos. El sargento Baudet ni siquiera quiere ver el pecado de la ira fluyendo en el campo de batalla. Una vez tuve que recoger la mano de uno de mis infantes de marina que encontré a unos 100 metros de donde él había muerto.
¿Que si estaba furioso? Claro que sí, estaba muy furioso. Estaba enloquecido. Pero me reenfoqué en otra cosa y dije, está bien, esto ocurrió. Ahora me reenfocaré en mi trabajo. Porque si dejas que tus emociones te dominen, cuando estás en combate, eres hombre muerto. Para remover la ira de la ecuación de la batalla, los reclutas de la Infantería de Marina son sometidos a extremo estrés cada día, comenzando desde el primer día. De esta manera, ellos aprenden a reenfocar sus emociones. Honestamente, puedo decir algo. Cada vez que he estado en combate, nunca he visto a un infante de Marina de Estados Unidos salirse de sus cabales ni perder el control. Nunca lo he visto. Boded cree que controlar el pecado de la ira les da a los soldados una ventaja frente a las tropas poco preparadas a las que se enfrentan. He visto cómo algunos insurgentes enloquecen, salen corriendo en medio de la nada y ya saben, disparando enfurecidos y pensando que se convertirán en héroes. Y la cosa no funciona así, acaban muertos. El hombre ha discutido por años si matar en el campo de batalla es una manifestación del pecado de la ira. Para Boded, esto está fuera de consideración. Todas y cada una de las veces que fui a combate creí que lo que estaba haciendo era correcto. La gente puede pensar que es homicidio, pero no lo es. No lo es. Según los estudiosos de la religión, falta un elemento clave. Lo que diferencia a la acción de un soldado del asesinato es la ausencia de malicia personal contra el enemigo, ya que no tienen nada que ganar allí. El asesinato, por el contrario, es cuando te odio o no te quiero o deseo tu dinero o algo que poseas, de manera que te quito la vida. Puede que el pecado de la ira tenga poco que ver con la justificación de la guerra. Pero, ¿qué tal si la ira estalla en tu propio patio trasero y da como resultado el homicidio? Pero de manera extraña, tanto los abogados como los neurólogos están de acuerdo que a veces el asesinato puede ser perdonado. En un mundo aterrador,